Dios les bendiga en el nombre poderoso de Jesucristo. Mi nombre es Aldo González y estamos aquí otra vez en un Midweek Momentum de miércoles. Quería compartirles sobre el libro de Filipenses. Y para comenzar, vamos a ver unos cuantos textos claves. Pablo le escribe esta carta a gente que tiene responsabilidad, que tiene gente bajo su cargo, que tienen creyentes bajo su cargo. Ahora, esta carta es conocida como una epístola de gozo, porque repetidamente menciona gozados, regocijados. Pero quisiera que supieran algo. Esta carta fue escrita cuando Pablo estaba en prisión. Y se preguntarán, ¿cómo es que Pablo encontraba el gozo estando en prisión? Las prisiones en ese entonces no eran algo muy agradable, ni aún lo son, pero en ese entonces era peor. Y aún así vemos al principio a Pablo, al principio de la carta en Filipenses capítulo 1, que se entera que gente están predicando a Cristo por ganancias o por no ganancias, y aún así él encuentra un cierto optimismo en esto, diciendo que me gozo de que el nombre de Cristo es proclamado. En Filipenses 1:9 también menciona, da un ejemplo, y es el deseo de Pablo por los creyentes de que crezcan. Lo voy a leer brevemente. Dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Interesante. Esta es la oración de Pablo hacia la gente, hacia los creyentes. Y le vuelvo la misma pregunta. ¿Cómo es de que a través de toda esta carta sea conocida como una carta de gozo, estando en las condiciones que él estaba? En toda esta carta, desde primero al principio hasta el último, construye Pablo una serie de textos de cómo renovar su mente, cómo tener la mente, en qué pensar. Vamos a ver un ejemplo de estos. Está en el capítulo 2, versículo 5. Y dice así, haya pues, ahora el contexto de estos versículos tienen diferentes temas, por lo cual la carta se escribió, pero la esencia es esta. Haya pues en vosotros este pensar, sentir. En inglés se menciona como la mente, el modo de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Wow, qué manera de comenzar. Vamos a ver otro ejemplo. En Filipenses 3:7, Pablo aquí menciona que tenía muchas cosas como ganancias, muchas cosas que lo destacaban como una persona de buena reputación, muy buena reputación, y están listadas en todo eso en el capítulo 3 al principio. Pero fíjense lo que él dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas estas cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, y dice, para ganar a Cristo. Y esto es lo bello, y ser hallado en Él. Es decir, que cuando Él lo vean, pudieran ver a Cristo en Él, pudieran ver a Jesús, el que estuvo en la tierra, en Él, un reflejo de Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. Podríamos seguir leyendo. Hay otros ejemplos más adelante. Sigamos a otro texto clave. ¿Cómo es de que Pablo pudo renovar su mente? Lo dice un poco claro aquí en el 14. Y en otro texto más adelante dice, en el mismo capítulo 3, versículo 14, prosigo a la meta. Es un estado mental. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. En la Biblia se usan muchos orientalismos, y aquí en esta parte está usando, y figuras, y en esta parte está usando de carreras. En ese tiempo los griegos usaban carreras, Juegos Olímpicos, y aquí está hablando sobre una carrera. En una carrera hay un premio, y dice, asimila eso, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y cada uno de nosotros, como Pablo, fue llamado por una razón, con un ministerio, con un lugar especial en el cuerpo de Cristo. Y ese era su pensar. También
Sigamos leyendo en el versículo 16. Perdón. Sí, pero en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Y aquí da un ejemplo cómo ayudar a los demás también, como un buen líder. Hermanos, sed imitadores de mí. Sed imitadores de mí. Así es como un principio bíblico de cómo un líder enseña, se conduce, siendo ejemplo hacia los demás. Y Pablo ciertamente lo era. Ahora más adelante dice, en el versículo, teniendo todo, en ese mismo capítulo dice que olvidando todo atrás, dejando todo atrás y enfocándose en lo nuevo. Todo lo que Pablo era antes, lo dejó atrás. No se enfocó en eso. Lo dejó atrás, su vida pasada, sus ganancias, todo lo echó para atrás y solamente miraba hacia enfrente. Solamente veía hacia el premio, solamente veía lo que Dios tenía para él, el ser hallado en Cristo y no otra cosa más. Más adelante, en este mismo capítulo, nos da otro ejemplo del versículo 20, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de gloria suya. Tenía eso en mente, la esperanza. Tenía eso en su pensar, en su meditar. Vamos a otro texto. En el capítulo 4, recuerda, estamos viendo versículos claves que muestran el cambio de pensar de Pablo, cómo él renovaba su mente. Capítulo 4 y en el versículo 6. Y aquí empecemos en el 4. 4:4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, ¿cómo? Regocijaos. Versículo 6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Pablo ciertamente estaba diciendo esto por experiencia, estando en las condiciones. Él tenía esto muy claro, muy, muy claro. Y aquí está otro ejemplo de cómo hacía esto. Versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable y todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay valor alguno en pensar en ello, dice, si algo es digno de alabanzas de Dios, en esto pensáis. Pensad en esto meditad, en esto enfócate, enfráscate en esto. Lo que aprendiste, versículo 9 dice, lo que aprendisteis y recibisteis, otras palabras que hables, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y vistes de mí, en mí. Esta es la clave que le está diciendo. Esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. 4 cosas. Pablo previamente había estado con ellos, con la gente de Filipos, y por eso le dice, lo que recibisteis, lo que oísteis, lo que aprendisteis, lo que recibisteis cuando lo aprendieron, lo que oyeron y lo que vieron, oyeron y vieron, involucra los sentidos, esto haced, y tendrás los resultados. Y más adelante menciona en su estado en sus finanzas, estando en prisión, menciona Pablo que él se conformaba en estar teniendo ganancias, no teniendo ganancias, en escasez. Él decía que todo lo podía en Cristo que lo fortalecía. Son textos claves donde nos muestran que en cualquier situación puedes tener gozo, cambiando tu forma de pensar y enfocándote en Dios y en sus promesas y en lo que Él quiere para ti. Así que Dios te bendiga.